Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús, el reino crece misteriosa y grandemente. El Señor Jesús quiso enseñar a sus discípulos que el reino de Dios no avanza por medios humanos, ni con ostentación visible, sino por la obra secreta y soberana del Espíritu Santo. Así como la semilla germina en la tierra, sin que el sembrador sepa cómo, así también el reino crece en los corazones elegidos por la gracia divina. Su desarrollo es misterioso porque pertenece al ámbito del poder de Dios y no al control del hombre. Es silencioso, transformando las vidas desde dentro. Sin embargo, su crecimiento es cierto, continuo y eficaz. Lo que comienza como algo pequeño, casi imperceptible, llega a ser algo muy grande y lleno de fruto. Así lo dispuso el Señor, para que nadie se gloríe, sino que toda la alabanza sea dada a Dios. El reino avanza en el tiempo y en el corazón con la seguridad de su victoria final, el día de la siega, cuando Cristo reúna a los suyos en su gloria eterna. Veamos cómo el reino de Dios crece en silencio y en lo oculto sin que nadie sepa cómo. Jesús habla del reino de Dios o de los cielos a los suyos. Jesús les explica a los discípulos qué es el reino de Dios a través de una comparación. Marcos 4, 26 y 30. Decía además, así es el reino de Dios. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? El reino de Dios es su gobierno, el gobierno soberano de Dios sobre el corazón de los. Por este gobierno o señorío divino, los verdaderos creyentes hacen propia, hacen suya la voluntad del Padre en todas las cosas. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este texto, leído positivamente, está diciendo que el que hace la voluntad de Dios, llamando Señor a Jesús, ese que cree en Jesús y le llama Señor de verdad porque hace la voluntad de Dios, ese entrará en el reino de los cielos. La entrada al reino de Dios se produce por el nuevo nacimiento y la fe en Jesús. En Juan 3, 3 y 5, Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Y en Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por tanto, a través del nuevo nacimiento, de esta obra del Espíritu Santo y a través de la fe, se entra en el reino de Dios. Y Jesús dice que esta obra que implanta el reino de Dios en los suyos, porque es una obra del Espíritu Santo, es una obra misteriosa. Y es misteriosa porque tiene un aspecto, por un lado, consciente y objetivo, como lo es la siembra de una semilla. Marcos 4:26 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El sembrador es el que siembra la palabra. Sería el aspecto objetivo del reino de Dios. Alguien creyente, que es siervo de Dios, siembra la palabra. Esto es algo que todo el mundo puede
observar y puede ver la labor de siempre de la palabra de Dios en el corazón de la vida de una persona, pongamos por ejemplo. Pero aunque el sembrador cumpla su tarea al sembrar, dejando caer la semilla sobre la tierra, el crecimiento de la semilla no depende de él. La semilla crece por sí sola según las leyes que Dios puso en el interior de esa semilla y en toda la naturaleza: sol, el agua de la lluvia, el abono natural de los animales que defecan sobre el suelo, sobre la tierra. Todo eso forma parte del plan de Dios para que la semilla germine, crezca y dé fruto. En Marcos 4:27 se dice que duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Si el agricultor no sabe lo que está pasando en el interior de la tierra. Él está durmiendo o está ocupándose en otras cosas, mientras la semilla misteriosamente para él está germinando, está creciendo en el interior de la vida. En Hechos 16:14 se nos dice que Lidia estaba oyendo la parte objetiva de la siembra. Alguien habla, alguien oye, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta es la parte subjetiva, la parte que no ve nadie, no ve ni el que habla y ni siquiera el que oye es consciente de que Dios le está abriendo el entendimiento. Está escuchando y de repente se da cuenta que está entendiendo, pero no piensa que está entendiendo por una obra divina, sino posiblemente piensa que está entendiendo porque lo que se está explicando es claro, es sencillo, o porque él tiene la capacidad de entenderlo. Hay una obra de Dios en la siembra, germinación, crecimiento y fruto de la semilla. Hay una obra de Dios oculta que se realiza en lo interior del corazón humano, y hay una obra exterior que tiene que ver con esos aspectos que hemos hablado de la labor de la predicación y de la escucha de la palabra. En cualquier caso, Dios obra el crecimiento. La semilla es dejada caer por el sembrador sobre la tierra, pero Dios obra el crecimiento. Incluso cuando no lo vemos, mientras dormimos, Dios está trabajando. El reino de Dios está trabajando. En el momento que no sabemos, en el momento que no esperamos, Dios está trabajando. Fíjense lo que dice el Salmo 16, versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Una persona está durmiendo y su conciencia, dada por Dios, le puede estar aconsejando, enseñando. Lucas 17, 20 al 21. Los fariseos preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, está entre vosotros. El reino no viene con advertencia. Este aspecto secreto o oculto de la obra de Dios, en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, no viene con advertencia. Dios actúa cuando y como Él quiere. Por tanto, Dios da el crecimiento y lo va según su soberana voluntad, según sus planes eternos, según sus leyes y propósitos para los hombres, para las personas. Lo que está claro de lo que hemos dicho es que el que siembra tiene que tener fe, tranquilidad y paciencia. Porque si la obra es de Dios, pues, y no sabemos cuándo ni cómo Dios la va a hacer,
al sembrar hay que tener paciencia, hay que tener mucha fe, mucha tranquilidad en el poder y en la obra soberana de Dios, que actúa en la manera y en la forma que no sabemos. Juan 3, 7 al 8. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que experimenta el nuevo nacimiento tiene un aspecto de la obra de Dios visible y un aspecto de la obra de Dios invisible. El viento, cuando sopla, pues no se ve el viento, no se ve el aire soplando sobre las cosas. Pero hay un aspecto visible y es el movimiento de esas cosas cuando el viento está. Cuando el viento da sobre una cosa, esa cosa se mueve. Por tanto, podemos saber que Dios está soplando o cantando sobre una persona cuando vemos que esa persona actúa según lo previsto por Dios. Jesús dice que la semilla de Dios que instaura el reino de Dios en los corazones sigue las etapas propias del crecimiento ordinario, como vemos en la naturaleza vegetal. Etapas tienen que ver con los tiempos de Dios para cada persona. Tiempos que son soberanos, que son justos, que son en el momento adecuado. En cada momento de Dios se produce aquella obra que Dios quiere que se produzca. Marcos 4, 28 al 22. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Igual que en la semilla que se planta en un campo y que crece según las leyes de Dios, en ese campo hay unos tiempos. Primero hierba, luego espiga, después grano maduro, después siega. Igual sucede en la vida de las personas en las que Dios quiere obrar la salvación. Hay unos tiempos. En la vida personal o en la iglesia o en la sociedad, muchas veces no vemos resultados inmediatos del trabajo que hacemos por el Señor. Pero el reino se implanta en el corazón de los escogidos, poco a poco. Aunque no veamos el resultado inmediatamente. Incluso aunque no lo veamos nunca, podemos plantar una semilla en el corazón de una persona y esa persona mostrar el fruto años después y ser otros los que vean ese fruto y no nosotros los primeros que sembramos. Es 1 Corintios 3, 6 al 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En Pablo el reino de Dios se implantó con inmediatez. Él es un ejemplo de una obra rápida de Dios. Y sin embargo, en los discípulos, en los otros apóstoles, la obra de Dios necesitó tiempo, bastante tiempo. En Hechos 9, 19 al 20, que dice que Saulo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas.
diciendo que este era el Hijo de Dios. En cuestión de días, Pablo experimentó la grandiosa obra de Dios y pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser el máximo predicador del Evangelio de aquellos tiempos. El máximo, el más claro defensor de la fe cristiana, más profundo defensor de la fe cristiana, y todo eso en poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaron los apóstoles en entender que Jesús era el Cristo, que había de morir, que iba a resucitar? ¿Cuánto tiempo tardaron en entender todas esas cosas? ¿Cuánto tiempo tardaron en entender que Jesús vino a dar su vida por el mundo sin distinción? Y esto les costó entenderlo. Tenemos en el libro de los Hechos una revelación particular de Dios a Pedro para hacerle ver que tenía que ir con el Evangelio a los gentiles. ¿Cuánto le costó a los apóstoles en general y a Pedro en particular entender todas estas cosas? Sin embargo, Pablo, de una forma rápida, inmediata, pronta, pasó de perseguidor a propagador del Evangelio. Y dice Marcos 6, 51 al 52, y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuando estaban endurecidos sus corazones. En contraste con el texto anterior que dice que enseguida Pablo predicaba a Cristo, este texto nos muestra cómo los discípulos pues no entendían muchas cosas que Jesús enseñaba. Y a veces hasta se oponían a ellas, como hizo Pedro con la muerte de Jesús. Quiso convencerlo de que no fuera a la muerte. Jesús tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás. Por tanto, la obra es de Dios. La obra es de Dios. La siembra es nuestra, es de los que hemos caído ya y servimos, Señor, pero la obra es de Dios. Y en esa obra de Dios, el reino de Dios crece en silencio y en lo oculto, sin que nadie sepa cómo. Hay una parte visible, la del predicador que esparce la semilla, pero hay una parte, la más importante, la del crecimiento interior de la semilla, que nadie ve, porque se produce bajo tierra, se produce en lo oculto. Hay una parte misteriosa en la salvación de una persona. El reino de Dios se instaura en las personas por la obra de Dios y comienza a crecer desde algo muy pequeño, como una semilla, como una pequeña semilla. Pero ese reino de Dios pasa a ser después algo muy grande. Cuando la semilla crece y alcanza el tamaño deseado por Dios, se hace un gran árbol. El reino de Dios comienza a crecer como algo pequeño. En sus comienzos es comparado con una semilla pequeñísima. Concretamente, en el texto que estamos estudiando, se le compara con la semilla de mostaza, que era la semilla más pequeña usada por los agricultores en los tiempos de Jesús. Marcos 4, 30 al 31. El reino de Dios es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Aquí es una forma de hablar en la que se está hablando de lo que ellos tenían y usaban y conocían. Era la semilla más pequeña.
para ellos, de la que usaban ellos. Y cuando sembraban una semilla de mostaza, sembraban algo muy pequeño. Pero ese algo pequeño, esa semilla pequeña, crecía y brotaba bajo tierra y se hacía un gran árbol. Con el tiempo se hacía un gran árbol que daba cobijo a muchas y diferentes aves. 4:30. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El reino de Dios comienza desde algo pequeño y se hace algo muy grande. Nunca, por tanto, debemos despreciar los pequeños comienzos presentes, pues pueden ser la causa de posteriores cosas futuras grandes. Dios puede usar inicialmente pequeños actos sencillos de fe, pequeñas palabras, pequeños testimonios reales, verídicos, pequeños servicios, pequeños ejemplos, para hacer grandes cosas en la vida de las personas. No es necesaria una gran obra. A veces Dios hace una gran obra. Puede hacerla. El caso de Saulo. Allí hubo todo un despliegue de poder de parte del Señor. Una gran obra porque también Dios quería que se produjera unos resultados inmediatos. Pero hay casos en que Dios actúa de forma silenciosa, de forma lenta, tranquila, serena, durante años, hasta llevar a una persona a formar parte del reino de Dios. Zacarías 4:10. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces. Nunca menospreciemos nada por su tamaño, por su aspecto exterior, por su forma. Nunca. De joven, David, el pastor David, no parecía ni un gran guerrero, ni un gran posible rey para Israel. No parecía nada de eso. 1 Samuel 16:7. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. David, al principio, no parecía gran cosa, pero llegó a ser una persona muy importante para Dios, para su pueblo. Llegó a ser un gran guerrero, un gran rey. Dios hizo de lo poco mucho, de lo pequeño grande. 1 Samuel 18:7. Cantaban las mujeres, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Fue un gran guerrero. 2 Samuel 8:6. Y David triunfaba donde quiera que iba, y Jehová daba la victoria a David. Hechos 13:22.
He hallado a David conforme a mi corazón. Hará lo que yo quiero, dijo Dios de él. No parecía gran cosa, pero en las manos de Dios, David se convirtió en un gran hombre, en un gran guerrero, en un gran rey. Así pues, el carácter progresivo, eficaz y final del reino de Dios en los corazones es evidente por lo que estamos diciendo. Ambas parábolas presentan una parte del proceso de la instauración del reino de Dios en los corazones, desde la siembra hasta la cosecha, desde la semilla hasta la gran planta. Marcos 4:30 al 32. El reino de Dios es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El reino de Dios empieza desde muy poco y pasa a ser algo muy grande. El reino de Dios no llega a la vida con espectáculo, sino con poder callado, silencioso, pero real, pues Dios tiene su tiempo perfecto para cada etapa de la salvación. Isaías 55:10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, da semilla al que siembra, pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios actúa, obra, en etapas, en momentos, con pequeñas cosas o grandes cosas. Dios hace que su obra sea próspera, que la semilla sea próspera, que el reino de Dios sea implantado en los corazones de las personas, como Él estime conveniente. Hay personas que en muy poco tiempo se convierten, entienden, se comprometen y dan fruto. Y hay personas que necesitan años para entender, para comprometerse y para dar fruto. Ezequiel 17:22 al 23. Así ha dicho Jehová el Señor. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré. Y alzará ramas y dará fruto, y será magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. La obra es de Dios. Nosotros, sus siervos, somos instrumentos a través de los cuales Él se sirve para sembrar o regar, pero el crecimiento lo da Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús. El reino crece misteriosa y grandemente. Y esto nos lleva a hacernos algunas reflexiones personales. En primer lugar, confía en la obra de Dios. Aunque no la veas, el crecimiento del reino no depende de tu esfuerzo, sino del poder del Espíritu Santo. No desprecies los pequeños comienzos, lo que parece insignificante en las manos del hombre.
Dios puede convertirlo en instrumento poderoso para su gloria. Ten paciencia en los procesos espirituales. El Señor tiene tiempos y etapas en la maduración de su obra, tanto en tu vida como en la de la iglesia. Sigue sembrando la palabra. Aunque no veas resultados inmediatos, la semilla del Evangelio nunca vuelve vacía. Espera y confía en el día de la siega. El crecimiento del reino culminará cuando Cristo venga y todo sea consumado en su justicia y en su gloria. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entenderla, a aceptar que la salvación es obra tuya, que la instauración de tu reino en el corazón de las personas es obra tuya, que nosotros tenemos un trabajo que hacer, una misión encomendada, pero que el crecimiento final es obra tuya. Ayúdanos, Señor, a entender para tener la actitud correcta en la espera, en el trabajo, para perseverar en el tiempo, haciendo lo que nos has encomendado. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Bendito seas. Nos has ayudado en asuntos de salud, en asuntos diversos de la vida, y seguimos confiando en ti, Señor, y esperando en ti. Te pedimos que nos ayudes a vivir de manera que traigamos gloria a tu nombre, que nuestra vida sea de testimonio, sea una vida de ejemplo, de luz para el mundo. Ayúdanos, Señor, te lo suplico, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.